Vamos al libro de Santiago y te voy a decir lo que vamos a hacer. Estamos comenzando en esta ocasión un libro nuevo también. Un montón de cosas nuevas ahora, un campus nuevo, un libro nuevo. Vas a escuchar que tenemos también unas actividades especiales nuevas de evangelismo a partir de este próximo miércoles 4. Entonces, desde ya te animo a que participes de todo. Pero, ¿de qué se trata este libro? Este libro, el libro de Santiago, que ha sido parte de la realidad de lo que hacemos mes a mes, ¿verdad? Semana a semana, vamos a la Biblia, abrimos la Biblia, vamos de pasta a pasta, en este caso el libro de Santiago. Que por cierto, si tienes años de estar en el Señor y de estar en Vida Nueva, hemos estudiado el libro de Santiago 2 ocasiones antes. Este es el único libro, creo yo, junto con el libro de Ruth, que hemos estudiado en más de una oportunidad, porque es tan rico, es tan lleno. Estoy seguro que lo que vas a aprender va a ser muy bueno para ti. Y tiene que ver con madurar. El libro de Santiago tiene que ver con madurar. Yo te digo que en lo que toca a nuestro cristianismo, son de las verdades grandes que vamos a aprender. Digamos lo que digamos, que a veces sabemos decir un montón de cosas, tenemos el cristianés bien pulido, ¿verdad? Sabemos hablar las cosas que debemos hablar, que el Señor te bendiga, esta clase de cosas. Pero digamos lo que digamos, realmente lo que comprueba nuestra fe es que vivamos eso que decimos. Y el libro de Santiago es precioso porque precisamente va a empujarnos a revisar si de verdad vivimos el cristianismo genuino. Es un libro que trata de madurar a lo largo del tiempo. Y yo voy a hacer lo que he hecho en los otros cultos esta mañana, en los otros campus esta mañana. Yo vengo de Campus Hacienda. Yo imagino que al final quizás vamos a tener una fotito ahí de cómo está Campus Hacienda. Muy bueno, por cierto. Pero yo voy a hacer la pregunta: ¿cuántos años tienes de ser cristiano? Fíjate, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años tienes desde tu experiencia original con Jesús? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos aquí tienen menos de 5 años? Levanten su mano. ¿Menos de 5 años? Ok, varios. Ok. ¿Cuántos tienen entre 5 y 15 años? Levanten su mano. Ok, un buen grupo. ¿Cuántos tienen entre 15 y 30 años? Ok, ahí está el grupo grande. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen entre 30 y 50 años? ¿Cuántos tenemos entre 30? Ok. ¿Cuántos tienen más de 50 años de ser cristianos? Ey, enseñen su fe, ¿verdad? Qué bueno, hermana, qué bendición. Algunos no querían levantarla por la edad, creo yo, ¿verdad? No por la fe, sino por la edad. Ok, ahora yo te hago otra pregunta. ¿Te comportas como los años de creyentes que tienes? Hay una verdad. Warren Wiersbe es uno de mis autores favoritos. Casi cualquier cosa que lea él yo te la recomiendo. Pero Warren Wiersbe dijo, no todo el que envejece madura. ¿Estás de acuerdo con eso? No todo el que envejece. Todos aquí conocemos a viejos inmaduros y viejas inmaduras, ¿verdad? Las dos cosas. Existe una gran diferencia entre la edad y la madurez, dice él. Idealmente, cuanto más viejos seamos, más maduros deberíamos ser. Pero con demasiada frecuencia este ideal no se vuelve una realidad. Y yo casi te diría que esa es una verdad grandísima. Qué bueno sería que los años que tenemos de estar en el Señor fueran reflejados en la madurez con la que actuamos. El libro de Santiago va a ser clave para que nosotros podamos revisar nuestra madurez y podamos ver dónde debemos crecer. No es de sorprender, si estás conmigo en Santiago capítulo 1, que la primera cosa que Santiago nos va a enseñar tiene que ver con una pregunta que a menudo nos hacemos los creyentes. A menudo nos preguntamos, ¿por qué a mí? No sé si te ha pasado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto, verdad? ¿Por qué esta prueba que estoy pasando? ¿Por qué esta circunstancia difícil que estoy pasando? ¿Y qué he hecho yo para merecerme esto? Y va desde elementos bien pequeñitos en la vida, ¿verdad? Tú sales una mañana, encuentras la llanta pacha y preguntas, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? Hasta cosas grandísimas, de una circunstancia difícil, de un cáncer o de un problema de salud grave. ¿Por qué a mí? Ahora, que entiendas que de lo que vamos a hablar esta mañana son de pruebas que Dios trae a nuestra vida. Si es algo que tú solo te causaste, no preguntes por qué a mí, porque la respuesta es tú solo te lo causaste. O sea, ojalá que no sea el caso de nadie, pero
Pero si tú estás luchando con una circunstancia de una enfermedad, yo no sé, si tú has fumado por 40 años, 2 paquetes de cajetillas, 2 paquetes de cigarrillos diarios alquitranados y ahora tienes cáncer de pulmón, no me preguntes por qué a mí, porque la respuesta es fácil. Abusaste de tu cuerpo durante 40 años y ahora estás pagando la consecuencia. Pero hay circunstancias de la vida que no traemos nosotros, a las cuales nosotros les llamamos pruebas. Y Santiago va a hablarnos de por qué las pruebas, por qué a mí. Ahora, antes de entrar al texto de donde él empieza a hablar con sus lectores, es bueno que entendamos que lo que vamos a aprender tiene un modelo, y el modelo es Santiago mismo. La actitud de este hombre maduro es increíble. Dice Santiago capítulo 1, versículo 1, se presenta él solo y dice: Santiago, o Jacobo, es el mismo nombre, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Tú sabes que cuando uno lee la introducción de estas cartas, la tendencia de todos es: salgamos de ahí lo más rápido posible, ¿verdad? Este es Santiago. Pero yo creo que hay un par de verdades aquí que es bueno considerar antes de entrar al texto apropiadamente, ¿verdad? Vamos a ver que la madurez cristiana no se manifiesta por el tiempo de estar en el Señor, no se manifiesta por el conocimiento bíblico. Son cosas que a veces pensamos: si yo conozco mucho la Biblia, entonces soy una persona madura. Cada vez que digo esto, viene a mi mente a alguien a quien conocimos hace años, una de estas personas que tenía una habilidad para citar versículos bíblicos increíbles, increíble la habilidad. Tú conoces personas así, ¿verdad? Que saben dónde está el pasaje, sabe cuál es la cita, sabe cuál es el versículo. Uno le decía a él: mira, ¿dónde está aquel pasaje que dice que tú guardarás en Isaías capítulo 26, versículo 3? De verdad. Y uno que dice que en Dios haremos, Salmo 108, Salmo 108, 35 creo que es, dice. Ok. Y le decías: mira, y aquel pasaje que dice de echar toda vuestra ansiedad, hasta en Filipenses capítulo 4. Ok. Pero no era maduro. Tenía muy buena retentiva, pero no era maduro. Y la madurez y la capacidad de memorizar versículos no son sinónimos de madurez, no son sinónimos. La última vez que supe de él, vendía coca y no cola. O sea, y uno dice: ok, no es eso la madurez. La actividad ministerial no es la madurez. La prueba de nuestra madurez está en nuestras actitudes, siempre. Por eso es bueno ver las actitudes del autor del libro de Santiago. Históricamente él es el hermano menor o el medio hermano menor de Jesucristo, hijo de María y de José, y es el primer pastor de Jerusalén. Ahora, yo sé que esto puede sonar chocante para algunos, porque si vienes de una tradición católica, has escuchado toda la vida que Jesucristo no tuvo más hermanos. El texto bíblico dice otra cosa. El texto bíblico dice en 2 ocasiones que Jesucristo sí tuvo otros hermanos. Eran medio hermanos, por supuesto, porque él era hijo de Dios directamente y de María. Dice: ¿no es este el carpintero, hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, que es el mismo Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? No sabemos cuántas hermanas, solo sabemos que es plural, 2 o 3. Y dice que se escandalizaban de Jesús. Ahora, si tienes un debate con esto, entiende que el debate es entre quién dice la verdad, la tradición o la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que él tuvo otros hermanos, que estos hermanos no le siguieron mientras él tenía un ministerio aquí en la tierra. De hecho, le desecharon mientras tenía el ministerio en la tierra. Solo que cuando Jesucristo murió, este Jacobo se convierte, y por su personalidad, creo que por su forma de ser tan intensa, porque lo vas a ver en el libro de Santiago y la historia así lo dice, él rápido llega a ser uno de los líderes del movimiento cristiano y pronto es puesto como el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Cuando los apóstoles querían tratar algo, iban donde él. Dice que Pablo, al día siguiente Pablo, dice en Hechos 21, entró con nosotros a ver a Jacobo, este es el mismo Santiago, y se hallaban reunidos con los ancianos. O sea, los apóstoles mismos llegan a hablar con él. Lo que me impacta a mí es que Santiago 1:1 no dice: Santiago, hermano menor del Señor Jesucristo y primer pastor de la iglesia en Jerusalén. No dice eso. Así es como la mayor parte de nosotros nos hubiéramos
presentado, ¿verdad? Si tú hubieras sido Santiago, probablemente habría dicho, Santiago, hermano menor del Señor Jesucristo, primer pastor principal de la iglesia de Jerusalén y vicepresidente ejecutivo a cargo de la producción espiritual. O sea, hubiéramos dicho, hey, yo soy alguien, no Santiago. La actitud de Santiago es increíble. Él se presenta diciendo, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La madurez tiene que ver con esto. Un aspecto grandísimo de la madurez está conectado con la capacidad de entender que lo que Dios quiere para ti no es que seas alguien grande. Es posible que te ponga a hacer cosas grandes, pero que tú seas un siervo. Eso es clave. Cada autor del Nuevo Testamento cuando se presenta con las mismas credenciales. No dice fulano de tal apóstol, no, casi no dicen esto. Siempre dicen yo soy el siervo de Dios, el siervo del Señor Jesucristo. Porque de esta manera están siguiendo la línea de pensamiento, el espíritu genuino que hay en Jesucristo. Si buscas conmigo un par de páginas atrás o unos libros atrás, si vas a Filipenses capítulo 2, quizás un poco más de unas cuantas, pero Filipenses capítulo 2, ahí cerca, el Nuevo Testamento, cuando se describe a Jesús, y para ti que estás quizás comenzando la vida cristiana, es bueno que entiendas esto. Jesús nunca se describió a sí mismo como Dios o el Hijo de Dios. Él siempre se planteaba como el siervo. Él dijo en una ocasión que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dijo. Ese era el secreto de la vida de él. En Filipenses capítulo 2 dice en el versículo 5 que en nosotros tiene que ser igual. Dice, haya pues en vosotros este sentir o esta forma de pensar, esta mentalidad, este sabor, diríamos nosotros, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué dice que tomó? Forma de siervo. Y dice que hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santiago, igual que todos los creyentes maduros a través de todos los siglos, han entendido que clave en la vida cristiana es tener una actitud de siervo. Aquí esta mañana hay dos tipos de personas: los que sirven y los que son servidos. Solo dos tipos de personas. Y tú eres o siervo o eres servido. No voy a pedir que levantes la mano porque quizás hay personas alrededor que te conocen lo suficientemente bien. No va a ser que te agarren diciendo una mentirita, ¿verdad? Pero eres una de las dos cosas. O eres siervo o eres servido. Santiago es siervo. Y dice, yo tengo un anhelo, yo tengo un deseo. Y dice en Santiago capítulo 1, versículo 1, le habla, y quizás aquí para que nos metamos en la parte histórica y entendamos el libro, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ok, un momentito, Julio, yo pensé que este era un libro cristiano y aquí ahora habla de las 12 tribus y las 12 tribus son Israel, ¿verdad? Sí, así es. Y nosotros no somos de las 12 tribus, ¿verdad? No somos. Algunos somos de alguna tribu, pero por indios, ¿verdad? Pero esta es de historia. Pero es a las 12 tribus. Entonces, ¿por qué Santiago le escribe a las 12 tribus? Poquito de historia. Dame tu corazón aquí, o tu mente quizás más que el corazón en este momento. Santiago es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Es el libro más antiguo, en otras palabras. No es Mateo el primer libro. Mateo es el primero que encuentras por cómo está empastada la Biblia, pero el primer libro escrito fue Santiago. Cuando Santiago se escribe, aún no estaba clara la forma como funcionaba espiritualmente delante de Dios. Para ellos no estaba clara que Dios ve a tres grupos diferentes de personas. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, están los tres grupos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay tres grupos espirituales: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. El Antiguo Testamento está escrito para judíos. El Nuevo Testamento está escrito para la iglesia de Dios, que está compuesta de judíos y gentiles. No eres un judío,
No es un judío. Si eres cristiano, estos últimos años ha habido un movimiento entre iglesias cristianas para tratar de promover identidad judía a los cristianos. No somos. Por eso no usamos un kipá, por eso no usamos un chal. Yo me pongo esto porque hace frío nada más, ¿verdad? Pero no tenemos nada de esto. No tenemos minoras y no tenemos esos candelabros porque no somos judíos. Somos cristianos. En el tiempo de Santiago, cuando Santiago escribe esto, no estaba totalmente claro. Entonces él escribe a todos los cristianos que, siendo judíos, porque el cristianismo comenzó en Israel y todos los primeros que se convirtieron eran judíos, que están dispersos. ¿Qué es eso? Dos posibilidades. Una es la dispersión del Antiguo Testamento, pero yo no creo que sea esa. Yo creo que Hechos capítulo 8 nos dice que hubo un momentito donde Dios tiene que mandar a los cristianos por todos lados para que hablen del Señor. Los van persiguiendo. Entonces estos a quienes él escribe son judíos de nacimiento que se han convertido al cristianismo, que están regados por todo el mundo y están siendo perseguidos. Y entonces Santiago dice: yo tengo un anhelo para ustedes. Yo quiero, dice el versículo 1 al final. ¿Cuál es la última palabra? ¿Cuál es la última palabra? Salud. ¿Para qué usamos salud nosotros? ¿Para qué usamos salud? Para el estornudo, dijo alguien. Ok. Para despedida también, ¿verdad? Solo que nosotros le quitamos la D, ¿verdad? Y decimos salud, ¿verdad? Salud. Usamos salud para describir el estado físico. En el caso del término que se utiliza acá, es un término que habla de una plenitud interior. Es la misma idea de 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, que ustedes estén completos, que estén realmente rebosantes. Eso es lo que yo deseo. Y a lo largo de la carta, él va a plantear la madurez como la forma para llegar a ese momento donde tú estás completo. Yo puedo decirte desde ya aquí simple, porque veo algunos que quizás dicen: yo no estoy maduro, y yo vivo difícil, a veces molesto, me cae mal todo el mundo, me cae mal mi mamá, me cae mal mi papá, hasta el chucho de la casa te cae mal, ¿verdad? Todo el mundo me cae mal. Ok, tienes un problema de madurez. Tienes un problema de madurez. No tienes un problema de que la gente te caiga mal, tienes un problema de madurez. Vas a ser pleno el día que madures. Y la carta va a plantear ese proceso de maduración. Yo te digo que Santiago fue un modelo de algo que todos podemos ser siervos. Y que en la vida cristiana necesitamos más siervos y menos servidos que entren en el proceso de madurar. Y él dice: miren, vivan gozosos. Por eso, ahora sí vamos al texto. Ahora que tienes el contexto histórico, versículo 2, él va a comenzar proponiendo un mandato. Él va a decir: ustedes tienen que alegrarse. Tienen que alegrarse. Versículo 2 dice: hermanos míos. Y solo para que nos entendamos de todo lo que vamos a decir esta mañana, lo que vamos a aprender funciona si tú eres creyente, si eres un hermano de Santiago, hermanos míos. Si tú no eres creyente, si tú estás aquí esta mañana y eres no ser creyente no quiere decir que no tienes una iglesia. Quizás eres un muy buen evangélico o eres un muy buen católico. Eso es buenísimo. Pero si tú no tienes una relación personal con Jesús tuya, esto que vamos a aprender no te funciona. Funciona para los que son hermanos. Él dice: hermanos míos. ¿Por qué lo digo? Porque va a pedir algunas cosas que son contrarias a la naturaleza humana. Él va a pedir algunas cosas que, si tú no tienes la mente de Cristo, si tú de verdad no quieres hacer las cosas como Dios dice, te van a sonar chocantes, como muchas de las cosas de la Biblia. Hay un montón de pasajes en la Biblia que suenan a que esto no me gusta, ¿verdad? A no ser que uno sea creyente. Entonces Santiago dice: hermanos míos, y lo que lanza ahí es una propuesta que es difícil de digerir. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, no dice por gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, un momentito, porque tú me dices: ¿cómo?
¿Cómo va a ser eso, Julio? ¿Cómo va a ser que yo voy a estar alegre porque algo malo me está pasando? Bueno, el pasaje no dice que debes estar alegre porque algo malo te está pasando. Dice que debes tener por sumo gozo cuando algo malo te esté pasando. Y vamos a ver qué quiere decir esta expresión, diversas pruebas. Y vamos a aprender que la alegría de la cual Santiago está hablando no es una emoción, sino que es una actitud. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Si tú te encuentras un billete de $100 botado, te alegras y es una emoción. Pero una actitud es algo diferente. Una actitud es una elección que podemos tomar en cada ocasión. Él está diciendo, cuando ustedes estén atravesando por una circunstancia difícil, deben tomar la actitud de decir, esto tiene un propósito, me gozo en el propósito, no me gozo en la prueba. Cuando esté en la prueba voy a entender que Dios está haciendo algo en mí. Alguien ha dicho que la vida es 10% lo que me pasa y 90% mi actitud hacia lo que me pasa. Eso es tan cierto. 10% de tu vida es lo que te pasa, pero el 90% es cómo disfrutas de esto o cómo rechazas esto. Y en el caso específico del gozo, la Biblia de forma sistemática y consistente siempre dice, fíjate, que el gozo no es una emoción, es una actitud que uno decide. Por eso vas a ver que siempre es un comando. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, alégrense, es una orden, alégrense. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabes lo que no es? Quizás para aterrizarlo. ¿Sabes lo que no es? Este pasaje no dice, lo que no dice es, no tienen que preocuparse en las pruebas. No dice eso. No dice, no tienes que llorar cuando haya que llorar. Cuando hay que llorar, hay que llorar. No dice, no tienes que deprimirte porque una circunstancia difícil ha pasado. De repente recibes la noticia de que tienes cáncer y alguien te dice, no, mi hermano, no se preocupe. ¿Cómo no te vas a preocupar? O alguien muere. ¿Cómo no te vas a poner a llorar si alguien muere? No es que Dios está diciendo es mala la actitud, la emoción negativa que surge de la prueba. De hecho, la Escritura dice que Jesucristo lloró. ¿Te acuerdas de Juan 11:35? El pasaje más fácil de memorizar de la Escritura porque es tan corto. Jesús lloró, así dice. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este pasaje dice que Cristo lloraba, y dice que lloraba tremendamente, porque cuando hay una circunstancia por la cual llora, hermano, siento un dolor. El pasaje no dice que no debe llorar. Esta semana, creo que fue martes en la mañana, 4 y pico de la madrugada, y suena mi teléfono celular. Y entonces cuando alguien llama a las 4 y pico de la madrugada es algo malo, ¿verdad? Y contesto yo y es una hermana líder del campus en Lourdes, y me dice, llorando, se murió Quique, no hayamos qué hacer, se murió Quique. Y yo pensé que a esa hora no había ni terminado de despertar. Decime qué pasa, qué está pasando. Y me cuenta que un joven de nuestra iglesia, 21 años, Quique Ventura, un chico que estoy seguro que tú lo viste, si fuiste a la casa del juicio, lo viste porque él participaba de la casa del juicio, llegó a Cristo cuando él tenía 11 años aquí en la iglesia. Si viste José el Soñador, lo viste porque era uno de los que bailaban ahí. 21 años. Ese día fue a jugar con algunos jóvenes de la iglesia. En la noche regresa a su casa, se sintió mal, lo llevaron al hospital, a una unidad de salud, y murió de un infarto. 21 años, delgadito. Entonces al día siguiente vamos al entierro, y el dolor que había allí era tremendo. O sea, ¿cómo alguien va a decir no se duelan? Es dolor. Dios nunca te dice no llores. Y yo a veces digo a algunas personas, si tienes que llorar, llora. Si te duele, si algo te frustra, no hay nada en la Biblia que diga que no llores, nada. No hay nada en la Biblia que te retenga de esas emociones que Dios puso en ti. Solo que no debe ser controlado solamente por la emoción. En el aspecto de madurez, Santiago dice, cuando ustedes estén pasando
por esas pruebas tienen que tener un enfoque mejor, una actitud diferente, con el dolor. El problema no es el dolor, el problema es pasar por alto el enfoque. Dice Pablo en 2 de Corintios, creo que dando la misma idea, dice: porque esta leve tribulación momentánea, este problema por el cual estamos pasando, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tú vas a tener situaciones donde te va a doler, hermano, problemas. Si alguien pierde el trabajo, ¿cómo no te vas a preocupar? Si alguien tiene una circunstancia en la cual el matrimonio se va a separar, ¿cómo no te va a afectar esto? Pero dice, pero los cristianos en nuestro proceso de madurez entendemos que Dios está tratando de lograr algo. Por eso Dios manda paquetes de pruebas. La idea ahí que pone en el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 lo dice igual, dice en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Déjame recordar algo que enseñé hace unos meses. La palabra para diversas es un término químico. Ustedes que son químicos van a entender, ¿verdad? Es un término químico que habla de una serie de componentes que se mezclan para lograr un propósito específico, como una medicina que tiene varios componentes. Y yo lo dije hace unos meses, entonces, pero ahora aquí tengo un par de fotitos, tal vez te ayudan a entender. ¿Cuántos aquí, sus papás, en algún momento de la vida, cuando tenías dolor, te dieron una medicina verde que se llama elixir donatal? Pero todo el mundo decía elixir. ¿A cuántos le dieron de eso? ¿Cuántos le dieron eso? Ok. ¿Sabes qué hay dentro del elixir donatal? ¿Sabes qué hay? Lo que hay dentro del elixir donatal es atropina, iosiamina, fenobarbital y escopolamina. O sea, todas son drogas, ¿verdad? Uno dice, yo no sé si tu papá algún día pensaba: hey, droguemos a este cipote, ¿verdad? Pero él traía algo que le habían dicho, que el paquete completo, fíjate, la combinación de todas estas diversas componentes iban a causar un efecto en ti, te iban a quitar el dolor de estómago. A todo el paquete se le llama elixir donatal, así se llamaba, elixir donatal. Creo que ya ni lo venden, creo yo. Entonces, yo creo que ya no lo venden, lo descontinuaron porque la gente termina así como todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces sale mal. Pero el asunto es que, ok, es lo mismo con Dios. Dios trae un paquete de problemas. Las pruebas nunca vienen solas, nunca. Aún si tú me dices ahora: no, Julio, yo solo tengo un problema, el único problema que tengo es dinero. No es cierto. Porque si te pones a pensar, porque no hay dinero, hay estrés. Y porque hay estrés, hay una pelea en la casa. Y la circunstancia está bien tensa. Y bien técnico, estoy pensando en fútbol otra vez. La circunstancia está bien tensa. Y entonces la situación está complicada. Y yo y mi esposo nos vamos a dejar. Y mi esposo se va a ir para otra casa. Y ahora no, que los niños ya no me respetan. Y yo tengo que ir a donde mi suegra. Mi suegra dice que yo soy una bruja, entonces no puedo meterme con ella. Y entonces ya nos aguantamos. Entonces el paquete no es único, es un paquete de problemas, siempre. Los problemas nunca vienen solos. Esta mañana llego al campus Miralvalle, llego temprano al campus Miralvalle y me dicen: se acaba de ir la luz, estalló un transformador enfrente de la iglesia, entonces no hay luz. Y tuvimos el primer culto sin luz y no había aire acondicionado y estaba haciendo un gran calor y la circunstancia bien difícil. Y de repente, de la nada, el monitor que usamos aquí adelante se cayó y se hizo añicos, de la nada. Y yo dije: ¿qué pasó? Y sí, les digo, y perdió Argentina y perdió España. O sea, yo digo, y todo el paquete está junto, ¿verdad? Así como, ¿qué está pasando aquí? Oh cielos, qué horror, ¿verdad? Pero esa es la vida. La vida es, Dios trae un paquete con el cual quiere lograr algo. El paquete contiene problemina, complicadina, esposina, financina, culpina y tentadina, ¿verdad? O sea,
Ahí tienen algunos que tienen higina y dinerina y deutina, ¿verdad? ¿Y qué quiere lograr algo? ¿Qué quiere lograr Dios? Quiere lograr un propósito. Es un propósito. Por eso. Si Dios ha traído un problema en tu vida, que te duela, no hay ningún problema con eso. Es una emoción que Dios puso en ti. Pero entiende, por madurez, que Él quiere lograr algo. Ahora, te lo advierto, y te lo dije hace un ratito, que es un problema que Dios traiga, no es un problema en el cual tú te metiste. No es un problema que... Si tú te emborrachas y te subes al carro y lo vas a estrellar contra una casa y desarmas el carro y después no tienes cómo transportarte, no me digas esta prueba en la que Dios me ha metido. Porque esa no es una prueba donde Dios te ha metido. Por eso la Biblia dice, en 1 Pedro 4, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no seas metido, dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, la prueba tiene que venir de Dios. Las pruebas no deben gobernar el ánimo, aunque a veces afectan el ánimo. Pero las pruebas deben reenfocarnos. Si nuestro ánimo fuera gobernado por las circunstancias, todos tendríamos razones para vivir una vida deprimida, ¿sí o no? Todos aquí. El cristianismo no quita las pruebas, le da sentido a las pruebas. Da sentido a las pruebas. Entonces viene Santiago y dice, hermanos míos, ustedes que son cristianos, Dios va a traer a ustedes un paquete de realidades que les va a dañar. Les va a hacer sentir triste. A veces las emociones van a ser negativas. Tranquilos, esa emoción no es mala, pero tienen que enfocarse. Hay una causa para que esa prueba suceda y por eso deben gozarse. ¿Ok? ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Y el motivo es aguante. Mira, versículo 3. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, entiendan ustedes, tengan gozo cuando se hayan diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, paciencia es una realidad que está conectada con tiempo. Fíjate, tiempo. La verdadera madurez se demuestra en el tiempo. La comprobación de nuestra fe surge de las reacciones a la cadena de eventos con los que nos enfrentamos a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo esto? Reaccionar bien una vez no cuesta. Reaccionar bien una vez no te hace maduro. Si a la salida de aquí, ojalá que no sea tu caso, pero a la salida de aquí, alguien te golpea el carro a la salida del hotel. Y entonces tú te bajas del carro, primero un poco molesto, ¿verdad? Y entonces sales a ver y le dices, no, tranquilo, no hay ningún problema. Y te subes al carro, no te subas al carro pensando, qué maduro yo. Porque una vez no habla de madurez. La clave es el largo plazo. La clave es el largo plazo. Y dice Santiago, nosotros sabemos esto, él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe es tremendo, porque él dice, yo he pasado por ahí y ustedes han pasado por ahí. Ustedes son cristianos que han sido sacados de Jerusalén, están siendo perseguidos y ustedes saben cómo funciona. Hermano, tú no me dejas mentir, tú sabes cómo funciona. Tú sabes que lo que eres el día de hoy en la vida no eres por todos los estudios, ni no eres por toda la capacidad que tienes, eres por todas las circunstancias difíciles que has enfrentado, ¿o no es así? Así funciona, eso es lo que somos. Él dice, nosotros entendemos esto. Nosotros entendemos Romanos 5, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué alguien se gloriaría en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cómo es esto que la paciencia produce prueba? No es al revés, no es que la prueba produce paciencia. Mira cómo lo dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ojo que no dice la prueba de vuestra paciencia produce fe. Así pensamos, ¿verdad? ¿Verdad que si Dios prueba mi paciencia? Y así decimos, Dios va a probar mi paciencia. No, Dios quiere probar tu fe.
Porque es tu fe lo que va a producir que tú tengas algo que la Biblia llama paciencia. Déjame meterme un poquito en lengua castellana aquí. Hay dos palabras para prueba. Hay una prueba que es el problema, la tribulación. Y hay otra prueba que es la comprobación de algo. Okay, en este pasaje se usan las dos palabras. En el versículo 2 ha dicho, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tribulaciones o pruebas, sabiendo que la comprobación de vuestra fe produce paciencia. O sea, nuestra fe tiene que ser comprobada. Déjame contarte una historia para decir de qué se trata, porque es calidad. Todo esto habla de calidad. ¿Cuál es la calidad de tu fe? Hace unos años, la señora que trabaja con nosotros hemos tenido ayuda en nuestra casa por muchos años, una señora a quien amamos, es como parte de nuestra familia. Y ella tiene un ranchito en el interior del país, ¿verdad? Una casita con sus cositas ahí. Entonces un día regresa de su casa y nos dice, fíjese que este fin de semana alguien ahí se acercó al cerco de mi ranchito y me botó el cerco. Metió el carro y botó el cerco. Entonces yo salí a verles. Y la persona me dijo, eran dos señores, me dijo un señor y una señora, y me dijeron que perdonara, que ellos me lo iban a pagar, pero que no andaban dinero, que lo único que andaban eran unos brillantes, unos diamantes. Entonces que me iban a pagar con estos brillantes. Pero como los brillantes eran más caros que el cerco, que yo tenía que darles dinero de regreso. Ok, cuando dijo eso yo pensé, ay, y le dije, ¿y se lo diste? ¿Y cuánto les diste? Le di lo que yo tenía ahí, que era como, no sé, era bastante dinero, $200, $300. Y entonces le dije, ¿y tenés los brillantes? Sí, me dijo, y sacó un pañuelito, ¿verdad? Y adentro andaban unos brillantillos. Y le dije, vamos donde una señora que conocemos, que vive ahí cerca de nuestra casa, que tiene una joyería. Y vamos para que pruebe los brillantes. Porque yo quería que ella viera lo que yo sospechaba. Y vamos con Patti, ¿verdad? Vamos ahí. Y esta hermana en Cristo agarra el pañuelo. Desde que los vio, no necesitaba probarlos, ¿verdad? Pero dijo, los voy a probar. Y cuando los probó, les dijo, no, estos no son ni vidrios, ¿verdad? Te estafaron. ¿Sabes tú que nuestra fe es como esos brillantes? Es exactamente lo mismo. Algunos aquí tienen fe que parece fe, pero cuando es sometida a prueba, cuando vemos la calidad de la fe, con mucho cariño digo esto y con el temor de usar una palabra castellana, ¿verdad? Castellana de solo de nosotros los salvadoreños, pero muchos tienen una fe chafa. Y cuando se prueba, no es fe. ¿Y sabes qué dice uno? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Porque la prueba de nuestra fe sale falta. Ahora, ¿qué produce? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es esto de paciencia que produce? La fe no es el cuerpo de creencias en este caso. La fe es la confianza. Es Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe, sin este tipo de fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que Dios es premiador o galardonador de los que le buscan. Es esta convicción, es esta idea que aun si tú estás pasando en una circunstancia difícil, tú tienes a un Dios sobre ti que te va a cuidar, y si tú lo estás buscando, Él te va a recompensar por esa búsqueda. Es Salmos capítulo 27, cuando el salmista dice, hubiera yo desmayado, habría tirado la toalla, mi fe habría salido falta si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué está diciendo? Yo no creo que Dios solo funcione en el cielo, yo creo que Dios funciona aquí en la tierra. Y si hay un cáncer, y si me despiden el trabajo, y si mi hogar se desmorona, y si mi esposo o mi esposa me abandonan, y si las circunstancias se ponen difíciles, y si mi negocio quiebra, yo tengo un Dios que va a funcionar aquí en la tierra. Tengo un Dios y mi fe en ese Dios me sostiene. Y esta prueba comprueba mi fe. Dice,
Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa prueba además hace algo más. Produce paciencia o cambia nuestro carácter. Aquí otra vez, lingüismo. Paciencia y paciencia. Hay dos tipos de paciencia en el castellano. Hay dos tipos de paciencia en griego, que en el caso del griego son dos palabras diferentes. Hay paciencia que es esperar tu turno. Bueno, a todos nos cuesta, ¿verdad? A nadie le gusta. Pero hay otra paciencia que es peor. Es soportar el sufrimiento. Es la paciencia de largo plazo. Tú tienes que entender algo, hermano. Dios tiene que desarrollar tu carácter porque detrás de este paquete de pruebas que viene, ¿sabes qué viene? Cuando se acaben tus pruebas ahorita, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Más pruebas. Y cuando se acaben esas pruebas, más pruebas. Y cuando se acaben esas pruebas, más pruebas. Algunos de nosotros quisiéramos, yo quiero vivir en un lugar donde no haya pruebas y problemas. Se llama el cielo. Pero mientras estemos aquí, más pruebas. Entonces es el aguante o la paciencia de largo plazo del corredor de un maratón. Lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El corredor de maratón, me dicen, porque yo no corro ni 100 metros, ¿verdad? Pero me dicen que el corredor de maratón dice que calienta, ¿verdad? Está corriendo, va esforzándose, los músculos tensos, sudando, la presión arterial arriba, los latidos del corazón a toda intensidad, esforzándose hacia arriba, hacia correr en una colina. Y dice que llega hasta arriba jadeante, cansado, y piensa, solo faltan 35 kilómetros. Pero esa es la vida. Esa es la vida. Entonces el cristianismo verdadero, yo celebro a quienes dijeron hace un ratito, tenemos 20 años de ser creyentes, 25 años de ser creyentes, 35 años de ser creyentes. Porque ustedes han entendido, esto es una maratón. Y se necesita aguante. Se necesita aguante. ¿Tú crees que resolver el problema con el esposo es suficiente? No, se necesita aguante para otras cosas adelante. ¿Tú crees que salir del lío económico ahorita, que cuando salga vas a decir, ¿es suficiente? No, se necesita aguante. Hay que seguir. Un par de páginas atrás está Hebreos capítulo 10. Y yo te propongo esta mañana que nosotros en nuestro tiempo ni entendemos lo que es ser probados verdaderamente. No quiero menospreciar nuestros conflictos, pero los creyentes de otros momentos en la historia fueron probados de verdad, perseguidos por su fe. Hebreos capítulo 10 dice en el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. O sea, literalmente los ponían a que se los comieran los leones, ¿verdad? Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, personas que realmente eran malhechores. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Quién de nosotros haría esto? ¿Quién de nosotros sufriría con gozo el despojo de los bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos? No perdáis pues vuestra confianza o vuestra fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, o nosotros diríamos, os es necesario el aguante, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. ¿Quieres vivir una vida cristiana hasta el último día de tu existencia? Necesitas aguante. ¿Y cómo se desarrolla el aguante? Por pruebas. Por pruebas. Esa es la forma. Julio, ¿no habrá una manera de tomar un curso o una app que se llama Aguante, verdad? Aguanta. No. Es pruebas. Y cuando Dios trae una prueba a tu vida, si nuestros papás querían quitarnos el dolor con el elixir, lo que Dios quiere hacer cuando trae el paquete de pruebas es darte aguante, porque lo necesitas. Por eso alguien como Job es el ejemplo de la paciencia, del aguante. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Habéis oído de la paciencia o del aguante de Job y habéis visto el fin del Señor. Al final Dios siempre es bueno. El Señor es muy misericordioso y compasivo. La única forma para crecer es pruebas. Siempre, 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 siempre que hay algo que crece es porque ha habido un esfuerzo tremendo. Las crisis nos fortalecen. Los músculos. Por cierto, esa foto es mía. O sea, yo la tomé. ¿Por qué se ríen? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Alguien puede tener esos músculos estudiando? ¿Se pueden tener esos músculos estudiando? No, ¿verdad? Es pura crisis. Se tienen que romper todas las estructuras de las fibras musculares para que esa es la única forma. Un árbol puede desarrollar raíces profundas solo porque le hablemos al árbol. Yo sé que algunos aquí le hablan a los árboles, ¿verdad? Y a las plantas. Tengo mi opinión, pero es que queda. Pero no. ¿Qué necesita? Necesita crisis, viento, lluvia. Necesita crisis, es la única forma. Somos nosotros los que creemos que si no hay crisis la cosa estaría bien. La crisis nos hace fuertes, mi hermano. La crisis nos hace fuertes. Hay una historia famosa de un niño que una vez vio una de estas mariposas que están por salir de su crisálida, de su capullo. Y si alguna vez has visto uno de estos videos o has tenido la oportunidad de ver uno en serio, en vivo, les cuesta a las mariposas, ¿verdad? Y están frágiles y tratando. Entonces dice que este niño dijo, voy a ayudar a la mariposa. Y agarró algo punzante y cortó el capullo para que la mariposa pudiera salir. Lo que pasó es que la mariposa se cayó al suelo y se murió. Y dice, ¿por qué? Porque la forma como está diseñada la mariposa necesita hacer el esfuerzo para fortalecer sus brazos. Necesita rozarse contra el capullo para limpiarse de todo lo que ella misma ha generado. De otra forma se queda tiesa. Necesita la crisis. Nosotros quisiéramos que las crisis desaparecieran, pero somos fuertes por la crisis. La crisis que nos hace llorar. O sea, me molesta, pero Dios está trabajando en mí. Por eso dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en esos paquetes de pruebas que los hacen llorar. Lloren, pero dense cuenta que así se comprueba la fe y entonces pueden crecer en su aguante para seguir adelante. Yo te digo, la comprobación de nuestra fe surge de las reacciones a la cadena de eventos con los que nos enfrentamos a lo largo del tiempo. No se trata de reaccionar bien una vez, eso no cuesta. Es el largo plazo, son las muchas crisis. Y dice algo más, dice, y déjame terminar con esto porque creo que es fácil de entender, versículo 4. Dice, y la meta es que crezcan. Dice, mas tenga la paciencia, mas tenga este aguante, diríamos nosotros, su obra perfecta. O sea, va a avanzar, dice. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No te desanimes, hermano. Cada aspecto de nuestro proceso de madurez espiritual tiene con el objetivo de formar a Cristo en nosotros. La meta de Dios en ti y en mí es hacer que seamos como Jesús. Ese es el objetivo. Lo dice la Biblia por todos lados. Por eso dice que tenemos que hacer una obra completa. Hazme un favor. Mira a la persona que tienes a la par. Mira a la persona que tienes a la par. Es una obra en proceso. Mira a la persona. Es una obra en proceso. Yo sé que algunos parecen obras abandonadas, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Pero es una obra en proceso. Está en el proceso de desarrollarse. ¿Qué le falta? ¿Qué te falta, mi hermano? ¿Qué te falta? Te falta tanto, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que la meta es ser como Cristo. Esa es la meta. A los que antes conoció también los predestinó. Ese es el destino. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Gálatas capítulo 4. Hijos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
O sea, el día que tú recibiste a Cristo, algunos dijeron hace 50 y pico de años, hace 40 y pico de años, hace 30 y pico de años, o hace 5 meses, o hace 2 semanas. Hace un rato en la Campus Hacienda varias personas tomaron una decisión. Hace unos segundos, hace unos minutos. La meta era que llegaras a ser como Cristo. Pero nos falta tanto. Nos falta tantísimo. Y dice Santiago, y Dios está haciendo la obra en ti. Y la forma es crisis, es problemas. No quisiera tener problemas, pero si no, no cambias. O si no, no cambio yo. Y sabes, va a seguir en esta. A mí me da risa a veces porque este pasaje de Filipenses 1:6 es sacado del contexto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a veces decimos, el Señor te va a sanar porque Él va a completar la buena obra. ¿Sabes qué está diciendo? El Señor te va a seguir probando. El Señor te va a seguir formando porque eres todavía una obra en proceso. Te falta tanto para llegar a ser, y me falta tanto a mí, para llegar a ser lo que dice el versículo, para que seáis perfectos. Perfectos es inconcebible el término, ¿verdad? Pero perfecto en la Biblia no quiere decir sin defectos. Ninguno aquí, yo sé que algunos quizás se creen perfectos, pero ninguno aquí es perfecto. El término bíblico perfecto habla de ser enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia sirve para eso, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo te digo algo, aquí tengo 2 o 3 pensamientos que compartirte. Ahora dame tu corazón. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú le sirvas en algunos lugares. Él quiere usarte en tu casa. Cuando digo servicio, no todo es la iglesia y no todo es religión. Él quiere usarte en tu casa, con tus hijos y con tu esposo y con tu esposa o con tus papás. Algunos quiere usarlos en su trabajo, ahí donde Dios te ha puesto a laborar de 8 a 6, de lunes a viernes. Algunos en su universidad. Dios quiere usarte. Y Él tiene preparado un paquete de buenas obras para ti. Dice Efesios capítulo 2 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice el pasaje que te acabo de leer que Él quiere prepararnos, hacernos perfectos para buenas obras. Pero Él tiene las buenas obras ya preparadas, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Si esta tarde tú vas donde tus papás y les ayudas durante todo el día para algo que ellos necesitan ahí, al final del día, piensa, Dios ya tenía esto preparado para mí. El problema es que nosotros no estamos preparados. Hay tantas buenas obras, pero no estamos preparados. Necesita prepararnos. Y la forma como nos prepara es madurándonos. Y la forma como nos madura es por pruebas. Hasta que seamos perfectos y seamos cabales. Ok, ¿qué quiere decir cabal? Aquí entre nosotros, ¿qué quiere decir cabal? Bien cabal ese bien carro, un carro bien cabal, ¿verdad? Cabal en la Biblia y en el buen castellano quiere decir que no le falta nada. Es un término del Antiguo Testamento. Y yo te recuerdo, son judíos cristianos. Entonces ellos entienden muy bien el Antiguo Testamento. Es un término que se refería a los animales con los que se sacrificaba a Dios. No podía llegar con una oveja que le faltara una pata. No podía llegar con un macho cabrío que fuera ciego. Ni podía llegar con un becerro que estuviera lleno de sarna. Dice Malaquías capítulo 1 versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ok. Nosotros no estamos cabales. Nos falta. Hay algunos aquí que son bien enojados. Bien enojados. No estás cabal, mi hermano. Y Dios tiene que trabajar en ti. Hay algunos aquí que son bien orgullosos. Orgullosísimos. Dios tiene que trabajar en ti. Y la única forma de trabajar en ti no es por un mensaje, es por un paquete de pruebas. Hay algunos aquí que tienen una mente sucia.
que tú hablas con ellos y nadie se imaginaría lo que hay adentro de la mente. Terrible. Dios no puede dejarte así. Dios tiene que trabajar en ti. Y la forma de trabajar en ti es por medio de pruebas. Porque Él está formando a Cristo en ti. Y estás tan lejos, estoy tan lejos de ser como Jesús. Pero Julio, ¿y si me meto a otro curso bíblico? No, no es aprendizaje teórico. Es cristianismo práctico. Y para eso se necesita una prueba. Por eso, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales. Y la última frase dice, sin que os falte cosa alguna. Si todavía te falta algo, necesitas más pruebas. Sería mejor que no lo necesitáramos, ¿verdad? Pero bienvenido a la raza humana. Yo te desafío. No te desanimes. Cada aspecto de nuestro proceso de madurez espiritual tiene como objetivo formar a Cristo en nosotros. Algunos van a tener pruebas esta semana o están pasando por pruebas. La meta de Dios en ti es hacer que seas como Jesús. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias, Señor, por este pasaje, este texto, Señor. Ayúdanos a crecer. Habemos aquí algunos que tenemos años de caminar contigo, Señor, y estamos tan lejos de la madurez. Todavía nos sorprenden nuestras actitudes y nos sorprenden nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y necesitamos las pruebas, Señor. Y aunque nos duelen, Señor, enséñanos a tener la actitud de recibirlas como una oportunidad para madurar con gozo. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.